Segunda de Corintios, capítulo 8. Y vamos a leer nomás el versículo 9. Segunda de Corintios 8, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a leerlo otra vez. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En la palabra de Dios encontramos muchos hechos que parecieran de alguna manera contrarios a toda lógica. Acontecimientos donde la misma ciencia no se explica por qué o cómo ocurrieron. Y voy a mencionar algunos de ellos. ¿Se acuerdan de esos dos ancianos de 100 y 90 años que tuvieron a un hijo? ¿Quiénes son? Abraham y Sara. ¿Cómo? A esa edad, si ya no es costumbre de las mujeres, ¿verdad? Sin embargo, vemos ahí el poder de Dios. ¿Qué les parece también cuando Moisés golpea las aguas de un río y éste se divide? Y luego el pueblo de Israel pasa en seco. ¿Quién podrá hacer eso, verdad? Sino solo Dios. O también cuando Moisés, con el clamor por agua de la roca, ven salir la necesidad que tenía el pueblo de Israel. Yo he andado muchas veces ahí sobre las piedras de la Romurosa, las he brincado de una a otra, ya no, ¿verdad? No estoy hablando de ahorita, estoy hablando de mucho tiempo atrás. Pero la verdad, imagínense de esa roca ver salir agua para satisfacer la sed de los israelitas. Y luego cuando hubo esa murmuración, porque tenían hambre, y ver cómo Dios proveyó del maná que bajaba del cielo, y también cómo les proveyó también de las aves para que se alimentaran también, en medio del desierto. Un hombre como Josué ora y el sol se detiene todo un día entero mientras termina una batalla que estaban enfrentando. Eso es algo ilógico, ¿verdad? Ahorita para muchos. ¿O qué tal un Sansón que con la quijada de un burro mató a más de 1000 personas? ¿O un joven David que con una sola piedra mata a un temible y grandote gigante, ¿no? O un Jonás que por desobediencia fue tragado por el pez y estuvo viviendo en el pez 3 días y 3 noches, y después fue arrojado al mar, y ahora sí entendió y obedeció, ¿verdad?, la voluntad de Dios,
y predicó a Nínive, pueblo que se convirtió al Señor. ¿Y qué les parece también el milagro de una virgen que concibe en su vientre a un bebé sin estar casada ni tener relaciones, del cual viene nuestro Salvador? Entonces, el creador de todo lo visible y lo invisible, por quien son y pertenecen todas las cosas, se hizo el más pobre de todos los hombres, como leíamos ahí en 2 Corintios 9, con el propósito de que tú y yo fuéramos enriquecidos. El Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. Entonces, la pregunta que viene y que es causa de esta predicación es: ¿en qué consiste nuestra riqueza en Cristo? Y en primer lugar consiste en la riqueza de su gracia. Nos dice ahí la parte A del versículo 9 de 2 Corintios 8: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro texto, cuando nos dice esto, podemos ver ahí en Corintios cómo los creyentes de esta ciudad eran conocedores de esta gracia. Por eso vino la afirmación de Pablo para con ellos: porque vosotros ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo. Y si volvemos tiempo atrás, cuando el hombre fue creado en el Edén, ¿cómo fue creado el hombre en el Edén? Fue creado sin pecado. Pero ¿qué pasó con el hombre? El hombre se rebeló contra Dios, pecó contra Dios, y entonces fue echado del huerto del Edén. ¿Qué simboliza esto? Pues que perdió su comunión con Dios. Pero aquí está el amor de Dios, que aún con que ellos decidieron desobedecer y perdieron su comunión con Dios, Dios no los destruyó. Como también ahora nosotros podemos orar y decir: Señor, gracias por tu misericordia, porque fuera para que yo fuera consumido, pero es por tu amor, por tu misericordia que aquí estoy. Y nos quebramos delante de Dios y estamos agradecidos para con Dios por su amor y por su misericordia y por su perdón. Entonces Dios decidió, hizo un plan perfecto en el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y entonces el hombre vuelva a la comunión con Dios. En eso consiste la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia como la más grande demostración de amor de Dios por el hombre, y hablo del hombre como género humano, incluyendo hombres y mujeres. Consiste en ese acto, ese hecho, lo que el Señor Jesucristo hizo, ofreciéndose, humillándose, de venir a este mundo, encarnarse, tomar un cuerpo como el tuyo y como el mío, y aún todavía más, ir a la cruz del Calvario, derramar su sangre por amor a ti y por mí. ¿Quién ha hecho esto por nosotros? Esto lo platicaba con un arquitecto que fue compañero de la universidad, porque él me dijo que no creía. Y yo le dije: dime quién se ha entregado por nosotros, a alguien que tú conozcas aparte del Señor Jesucristo. ¿Quién ha ofrecido su vida? ¿Quién ha derramado su sangre con ese propósito? Yo espero que él entienda, y así como yo entendía hace 32 años, también él entiende y se convierta a Cristo. Y lo más grande
de nuestra salvación es que el Señor Jesucristo pudo haber rechazado la cruz, pero sin embargo, Él no la rechazó. Él aceptó la voluntad de su Padre y fue a la cruz del Calvario a cargar con todos nuestros pecados para beneficio de cada uno de nosotros. Dice aquí, es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es un don inmerecido. Y ahí en Efesios 2, 2, versículos 8 y 9, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es desde el principio y la vemos en el Señor Jesucristo, la expresión más sublime, más inexplicable también a favor nuestro. Gracia sabemos que significa favor, bendición, bondad. Nos habla de Dios tratando con el hombre para que el hombre se reconcilie con Él y reciba las ricas bendiciones, sus riquezas en el Señor Jesucristo. Es la gracia de Dios en plena acción por cada uno de nosotros, indignos todos de ella. Cuando yo leo este versículo de Efesios 1, 7 y 8, no me deja de sorprenderme. La verdad me bendice, porque veo cómo mucha gente busca la manera de salvarse por obras. Quieren portarse bien y no lo logran. Y yo me incluyo en ellos, porque yo así lo hice. Bueno, me voy a portar ahora bien. Ahora que empieza este año, voy a dejar de salir, voy a dejar de tomar, voy a dejar de decir malas palabras. Pero a la vuelta de la esquina seguía lo mismo, era igual. Sin embargo, fue la benignidad de Dios ver el grande amor que, aun siendo yo un vil pecador, Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y mucha gente busca hacer buenas obras para ganarse la salvación, pero la palabra de Dios nos dice que es por gracia. Dice, por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios a todo aquel que viene a Él y le recibe en su corazón como su Señor y como su Salvador personal. Lo único que está puesto para salvarnos es la gracia de Dios, y la manera de tenerla es a través de la fe. La gracia excluye todo, absolutamente toda buena obra que podamos nosotros presentarle a Dios para poder o querer justificarnos delante de Él. ¿Qué hay de bueno en nosotros para ser considerados por Dios para salvarnos? Absolutamente nada. Y vemos cómo Dios en su palabra excluye totalmente las obras para la salvación. ¿Qué es lo sorprendente de este texto? Lo sorprendente para mí es que nos diga que aún la fe es un don de Dios, para que nadie se gloríe, para que el hombre no tenga nada que ver en una salvación, porque el sacrificio del Señor Jesucristo es suficiente. Todo es por gracia. Todo ha sido siempre por gracia. También nos dice ahí en Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia,
Por la riqueza de su gracia hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado, que ciertamente inició en el huerto del Edén. Hasta hoy, en nuestros días, lo vemos con claridad en cada uno. Y la Biblia nos dice que Cristo vino para deshacer todas las cosas que estaban ahí inmersas para que el hombre no se pudiera salvar. Y lo hizo posible. Y es tan sencillo con solamente confiar en el Señor Jesucristo y recibirlo. Otra persona que conozco me decía, ¿así de sencillo? Así de sencillo es. Creer en el Señor Jesucristo, recibirlo en el corazón y vas a tener la vida eterna. Y vemos cómo Satanás está buscando llevarse a los que más pueda, porque él no quiere que nadie se salve, que nadie se arrepiente. Y el apóstol Pablo nos habla de esta lucha que tenemos contra principados y potestades en las regiones celestes. La Biblia, la palabra de Dios, se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo, para referirse a que él tiene dominio y control en él. Pero le damos gracias a Dios que todos los que hemos recibido a Cristo nos libera de sus garras. Y ya no vivimos conforme a sus maquinaciones, sino ahora vivimos conforme a la palabra de Dios, que muchas veces he escuchado de ustedes y que me gozo porque dicen la palabra de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y todo esto lo tenemos a la mano de manera gratuita por los méritos del Señor Jesucristo. Por otro lado, Pablo habla también de la redención a través de la sangre del Señor Jesucristo, por la riqueza de su gracia. Y en Efesios 2, del 1 al 2, nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando aún andábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. La riqueza de la gracia del Señor Jesucristo se manifestó de la manera más contundente al derrotar a nuestro enemigo, esto es, a Satanás, en la cruz del Calvario. Satanás creía que ya había vencido, pero oh cielos, no sabía que el plan perfecto de Dios estaba cumpliéndose para que él fuera derrotado y condenado por toda la eternidad. Y esa gracia es la que a nosotros en nuestro diario vivir nos liberta. Nos liberta de todo pecado. ¿En qué consiste nuestra riqueza en Cristo? En segundo lugar, consiste en la riqueza de su poder. Nos dice ahí la parte B del versículo 9, siendo rico. Hay una riqueza que es inescrutable. Ahí en Efesios 3:8 nos dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Algo inescrutable es algo que no se puede describir, que no se puede comprender en su totalidad. Y en este sentido, el apóstol Pablo no puede usar una palabra mejor para hablar de la riqueza del Señor Jesucristo. Son inescrutables. Y creo que tú y yo en los tiempos de vivir para Él, vemos cómo vamos conociéndolo más, vamos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Decimos, Señor, gracias por todo esto que me has dado. Pero eso no concluye ahí.
cada vez más entendemos su palabra, cada vez más podemos ver el grande amor que Dios tiene para con nosotros. De hecho, ahorita que hablábamos de nuestros seres queridos que se han partido o nuestros seres queridos que están delicados de salud, vemos que la gracia de Dios, aún en esos momentos difíciles, se hace presente y nos sostiene y nos alienta y nos lleva adelante a seguir caminando en pos del Señor Jesucristo, poniendo los ojos en Él, ¿verdad? En esta carrera que tenemos por delante. Y el apóstol Pablo pues usa bien esta palabra, la palabra inescrutable. Así pues, el Señor Jesucristo que vemos en la palabra de Dios es absolutamente rico. Esa riqueza inescrutable la vemos primero en el gran amor que tiene por cada uno de nosotros, siendo nosotros pecadores. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay amor como el amor de Dios por el pecador, como este amor inescrutable que se nos menciona aquí en Romanos 5:8, como también el grande amor que se quiere describir en el capítulo 3 de Juan, y que Juan no encuentra las palabras, pero él declara, de tal manera amó Dios al mundo. De igual manera, en el Señor Jesucristo encontramos con su sabiduría, que vemos que es rica para todos nosotros, porque nos instruye de tal manera para que cada una de las decisiones que tomemos sean también las mejores decisiones que podamos tomar, aunque haya miles de consejeros. Entonces, cuando tú y yo nos detenemos a ingerir su palabra, ingerir su conocimiento, descubrimos la mejor sabiduría del mundo, la sabiduría del Señor, que es pura. Su sabiduría nos lleva a esa relación de la voluntad de Dios, y al final ella nos conduce por lo que tenemos que hacer en cada una de nuestras actividades cotidianas. El Señor Jesucristo, en Él tenemos dos grandes bendiciones, que quiero mencionar ahorita, ¿no? Una de ellas, debajo del sol, donde nos llama para servirle. Es una gran bendición que tenemos. Nos llama para servirle, aunque no seamos tan ricos materialmente. Nuestra situación socioeconómica no importa, pero Él nos llama para servirle, y esa es una gran bendición. Y por el otro lado, imagínense cuando estemos en su presencia. Qué bendición, ¿verdad? Vamos a estar allá en el cielo, donde no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. Vamos a estar en la presencia del Señor. Por eso, cuando un ser querido parte, ese es el consuelo que tenemos, que por poco tiempo no los vamos a ver, pero que ellos ya están disfrutando la presencia del Señor, y que todos los que hemos recibido a Cristo vamos a estar en esa misma situación. Por eso la muerte para un creyente pues es totalmente diferente a como se concibe normalmente, ¿no? Entonces no nos invita el Señor Jesucristo a ser cada vez más como Él. Hagamos de Cristo nuestra más grande riqueza. Nos dice Colosenses 1:16 y 17:
porque en Él, esto es en el Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, en el Señor Jesucristo, subsisten. El Señor Jesucristo, si lo decimos así de una manera, ya era rico desde la eternidad. Pero Él se hizo pobre, se humilló por amor a ti y por amor a mí. Y cuando habla de lo visible, se refiere a las cosas que podemos ver en el cielo, pero también las que podemos ver aquí en la tierra. Y esto, al ser nosotros sensibles a su creación, al contemplar los cielos, sobre todo hay veces, yo creo que sí te has encontrado en algún lugar apartado de la ciudad, donde no hay tanta luz, y cómo se ve el cielo, ¿verdad? Se ve el cielo estrellado. Me acuerdo cuando íbamos a Bahía de Los Ángeles, se veía de tal manera el cielo, que sí, yo me quedaba contemplándolo un buen rato, pero siempre pensando en el gran poder de Dios, de cómo Dios hizo todas las cosas, Él nos hizo, y quién era yo para que ahora le conociera, o Él viniera a este mundo, siendo rico, se humilló, se hizo pobre, y murió por mí en la cruz para que yo tuviera íntima comunión con Él. ¿Quién soy yo? Pero sin embargo vemos el grande amor de Dios por cada uno de nosotros. Entonces las cosas que tenemos aquí alrededor, gracias a Dios por ellas, pero lo más importante es mantenernos en íntima comunión con Él. Cuando el salmista vio los cielos, ¿se acuerdan la declaración que hizo ahí en el Salmo 19:1? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y esa gloria es vista en la perfección de todas las cosas hechas, en la perfección de todo lo que Dios nos trabaja en nuestras vidas para que tú y yo estemos gozándonos en Él. Dice ahí Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Al Señor le pertenece el mundo, de arriba, de abajo. Y lo más poderoso de este texto es que, si bien todo fue creado por Él y para Él, al final el Señor lo hizo pensando en ti y en mí. Hay también una riqueza que nos está aguardada. Nos dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué bueno es saber que el Señor Jesucristo no es un rico egoísta, ¿verdad? Como los ricos de este mundo, sino que es una bendición tener a un amigo rico como el Señor Jesucristo, que Él nos hace partícipe de todas sus riquezas. Lo comparte con nosotros en esta vida como nuestro proveedor. ¿Te has puesto a pensar en los recursos celestiales para sostener por Dios toda la creación?
Sin embargo, lo hecho por Dios ahora no va a ser comparado con lo venidero. El apóstol Pablo nos habló de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que éstas están reservadas para quienes le amamos. Si todo lo visto hasta ahora ha sido maravilloso, ¿se imaginan lo que nos espera? El apóstol Juan tuvo una visión anticipada a las riquezas celestiales. Nos describió la nueva Jerusalén, nuestro hogar final, con toda su gloria, donde el Señor Jesucristo será el Rey. Él será por siempre el Salvador y Señor de la creación. Sus riquezas son inimaginables, son inigualables. ¿No es esto suficiente para que tú y yo nos mantengamos firmes en la vida que tenemos por delante en Él y nos mantengamos confiados en Él? Bienaventurados los que ya se nos anticiparon y están disfrutando de las riquezas al lado del Señor Jesucristo, que un día no muy lejano lo conoceremos también cara a cara. Entre tanto, pues mantengámonos sirviendo al Señor. ¿En qué consiste nuestra riqueza en Cristo? En tercer lugar, consiste en la riqueza de su humillación. Nos dice ahí la parte C del versículo 9 de 2 Corintios 8, que por amor a vosotros se hizo pobre. Por amor a vosotros se hizo pobre. Él dejó toda la gloria, dejó todo allá en el cielo por amor a nosotros. ¿Qué hizo para hacerse pobre el Señor? Nació en un establo para animales. Sus padres ofrecieron una tórtola como ofrenda después de su nacimiento, que era una ofrenda de las personas con pocos recursos económicos. No tenía dinero para pagar impuestos, pero qué gran milagro, ¿no? Porque del pez sacó la moneda donde le dijo a Pedro que pagara los impuestos. No tenía dónde recostarse, dónde dormir. Y el mismo Señor Jesucristo ahí en Mateo 8:20 lo declara y dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Luego, si hablamos de su entrada triunfal, no fue en un caballo glamuroso, ¿verdad? No, fue en un pollino, en un burro. ¿Tenía el Señor Jesucristo una sepultura donde depositaran su cuerpo? Tampoco. Fue prestada. Muchos de nosotros ahorita nos preparamos también para eso, ¿verdad? Y decimos: ya salí de ese compromiso, ya pagué el lugar donde van a ser depositados toda mi familia. Él estaba en el mundo, el Señor Jesucristo estaba en el mundo y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y podemos ver cómo proféticamente se dijo acerca de Él ahí en Isaías 50, en el versículo 6, donde dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Esa palabra mesaban es arrancaban la barba.
También lo podemos ver ahí en Isaías 53:3, cuando dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Él, en ese sufrimiento, fue escarnecido, se burlaron de él, lo abofetearon, escupieron sobre su rostro. Sin embargo, él enmudeció, cayó. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo el plan de Dios. Y también él estaba pensando en todos nosotros, como también pensó en todos los que ya no están, como también está pensando en todos los que han de venir, porque él quiere que todo el mundo se salve, que ninguno se pierda. Y gracias a Dios, porque ahora entendimos nosotros y le conocemos y tenemos seguridad de salvación. ¿No les ha tocado donde los retan a ustedes a ver si tienen seguridad de salvación? Y por más cuestionamientos que hagan, Dios da seguridad a cada uno en lo particular. Y podemos decir: estoy seguro, porque Dios dice, y Dios no es hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Él dice y promete, Él promete y cumple. Entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad?, por la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo. Y vemos cómo el Señor Jesucristo pasa una situación de veras que a mí me da vergüenza, en el sentido de verlo sufrir por mis pecados. Sin embargo, yo digo: Señor, gracias, porque era la única manera en que yo ahora tengo esta seguridad de salvación. Y dice el apóstol Pedro que el Señor Jesucristo puso su gozo delante de la cruz del Calvario y le enfrentó para nuestra salvación, para que nosotros en su pobreza fuésemos, como nos dice la Escritura, enriquecidos. La humildad del Señor Jesucristo no solo fue vista en su humillación de hacerse hombre, sino en la declaración que cada uno de sus seguidores hacían, como Él lo enseñó: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Puedes tú decir también estas palabras? Que por el Señor Jesucristo eres manso y humilde de corazón, y estás a su disposición para servirle a Él. Pero Jesús, el Señor Jesucristo, las dijo porque esa era su naturaleza. Su pobreza fue necesaria para que cada uno de nosotros ahora seamos ricos. ¿A cuál riqueza se está refiriendo el apóstol Pablo? No crean que son a las riquezas materiales, ¿eh? Esas las vamos a dejar a un lado. No se está refiriendo a carros lujosos, no se está refiriendo a mansiones, a posesiones de joyas, a tener mucho dinero. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a las riquezas espirituales que tenemos en el Señor, que somos ricos con sus bendiciones. La salvación es algo que no podemos juntar todo el dinero del mundo para decir: este precio es el de la salvación. Tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos la seguridad de que vamos a estar en su presencia por toda la eternidad. Tenemos también el que se nos dice que somos coherederos juntamente con Cristo, de todo lo que Cristo posee. Somos coherederos juntamente con Él.
Ciertamente entonces, la pobreza de Cristo nos ha hecho ricos, pero nuestra riqueza ahora es para que seamos buenos mayordomos de ella. Como el apóstol Pablo lo describe en los versículos que anteceden al versículo que hoy estamos viendo, ¿verdad? Que ciertamente son versículos que hablan de la ofrenda, de cómo los creyentes se daban, siendo pobres, se daban los creyentes para que otros fueran enriquecidos por su generosidad. Pero esta obra la estaba haciendo Dios en sus vidas, que bien pudiera ser que mi próxima participación sea basado en los primeros versículos del capítulo 8 de 2 de Corintios, ¿verdad? Que habla de la ofrenda y de la actitud de los creyentes, de una buena actitud de los creyentes para con el Señor. En conclusión, gracias a Dios porque Él se humilló, gracias a Dios porque Él vino, derramó su sangre en la cruz. Y Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 11 nos exhorta a que haya en cada uno de nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, nos dice ahí el versículo 9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay cosas incomprensibles para nuestra mente, pero están basadas en hechos que Dios hizo a través de sus hijos para dar testimonio de su grandeza y para que todos inclinemos y nos mantengamos firmes en Él. Por eso cuando leamos la Escritura y veamos muchas cosas que se están repitiendo, yo me pregunto y digo, Señor, ¿por qué las repites muchas veces, ¿verdad? Y bueno, pues me fue de bendición para estar tener muy presente de que todo lo que veamos en cuanto a la voluntad de Dios la pongamos por obra, que así como Dios nos ha mandado, así también hagamos cada uno de nosotros. Pues somos ricos en el Señor, nuestra riqueza está en Él. Pongamos todos nuestros ojos, nuestro corazón, todo nuestro ser en Él, y confiemos plenamente en que en Él no hay despropósito alguno. Que Dios les bendiga.